Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Email abacomunicaciones@gmail.com. Nuestra Señora de la Paz habla al mundo. Ave María. Déjese llevar de la mano de María en el camino hacia Jesús, abriendo el corazón a su mensaje. El Señor contigo, Ave María. Vívalo y compártalo. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, oren y renueven su corazón para que el bien que han sembrado dé frutos de alegría y de unión con Dios. La cizaña se ha apoderado de muchos corazones y se han vuelto estériles. Por eso ustedes, hijitos, sean luz, amor y mis manos extendidas en este mundo que anhela a Dios, que es amor. Gracias por haber respondido a mi llamada. Muy apreciados amigos, saludos especiales. En el año de la oración, en el tiempo de la Cuaresma, en el sábado de la Santísima Virgen María. El programa de la mano de Nuestra Señora bajo el auxilio de San José. Todo para la gloria de Jesucristo. Liturgia de las horas. Sábado de la primera semana del Salterio. Recuerda nuestra Iglesia Católica la fiesta de Santo Toribio de Mogrovejo, obispo. En 1572 el rey Inca Túpac Amaru fue ejecutado en Cusco por orden del virrey Francisco de Toledo. El rey Felipe II lo destituyó diciendo: yo te mandé a servir a reyes y evangelizarlos, no te mandé a matarlos. El monarca español pidió al Papa nombrar arzobispo de Lima a un simple laico, de fácil cabalgar, no esquivó a la aventura misional, no menos misionero que gobernante, y de pulso firme para el timón. Toribio, recibiendo las órdenes sagradas, en pocos días parte hacia América. Levantará la iglesia y la política en Perú, tomando como base el Evangelio. Después de 25 años como obispo, murió en un viaje misionero el Jueves Santo del año 1606. Pensamiento josefino para la fecha. El Espíritu Santo, reposando en la justicia de ambos, les dio a los dos un hijo. Esto lo dijo San Agustín refiriéndose a José y a María. Recordemos que el hijo de María es del Espíritu Santo y San José, papá virginal, padre adoptivo. Augusto, hoy es sábado de la Santísima Virgen María. Estamos ya en la última semana de la Cuaresma. Restan los 4 días de la semana entrante para terminar este periodo de la Cuaresma. Hemos venido durante los 2 días precedentes ahondando en el tema mariano, porque María nos lleva de la mano en la Cuaresma. La Cuaresma se vive de la mano de María, porque es un apoyo incondicional el que nos da la mamá de Jesús. Ahora bien, esta semana que viene, pues entraremos en la contemplación del Tríduo Pascual,
y tendremos el día de la soledad de María. Soledad en la esperanza, no en la desesperanza. Soledad en la esperanza. Pero nos asalta una pregunta, Augusto. Muere Jesús en la cruz. Entonces quedó sola la iglesia. María, por algo, antes de morir, con honores nos regala Jesús a la Madre para sostener la iglesia en la fe y en la esperanza. Por eso, al hablar de la soledad de María, la muerte de Jesús, todo está cumplido, consumatum est. María escuchó con dolor estas palabras. Esto refrescó su alma dolorida. Por fin había terminado el tormento de su hijo. Pero de nuevo la espada del dolor volvía a herir su corazón. En tus manos encomiendo mi espíritu. Inclinó su cabeza y expiró. Y vuelve a pronunciar María de nuevo su fiat. Hágase tu voluntad. La muerte de Jesús fue como un sueño, un éxtasis de amor por la humanidad. Murió por amor a la humanidad. Ante su muerte, María guardó un silencio solemne, magnánimo. Su corazón acogió con amor resignado la voluntad del Padre. No se encerró en sí misma. Estaba comunicada con su Hijo interiormente. No se desmayó. Se mantuvo de pie. Justa crucem lacrimosa dum pendebat filium. Stabat mater dolorosa. Mantuvo serenidad de ánimo, nunca vaciló. Se conmovió al ver cómo la lanza atravesaba el costado de Cristo, de la que brotaba agua y sangre como símbolo de purificación de la iglesia. Y vuelve a pronunciar su fiat, al recibir el cuerpo sin vida de su Hijo. A pesar de todo, permanece firme en su dolor y en su fe. Por algo se le dice, bienaventurada, porque creíste, llena del Espíritu Santo, le dice Isabel. María se resignó al silencio del sepulcro de su hijo. María entonces regresó a casa de Juan, acompañada de 2 piadosas mujeres, según Marcos. María pasó la soledad a ratos en el sepulcro y a ratos en casa de Juan. Los discípulos permanecían ocultos, como decimos los antioqueños, muertos de miedo. Muertos de miedo. Pero Augusto, qué ironía la de la vida. María le entregó a la humanidad a Jesús vivo y la humanidad se lo regresa muerto. Muerto. Hay un canto muy lindo, tarde de Viernes Santo. Sí. Tú nos lo diste vivo y yo te lo entrego muerto, dice esa canción de Gavaraín. Pero ella era la iglesia, porque en ella se depositaba la fe de esa iglesia en aquel sábado mientras Cristo esperaba el momento de su resurrección. Entonces, Orlando, te devuelvo la pregunta que me hiciste. ¿Estaría la iglesia sola, desamparada? La fe de María resplandece en ese día de silencio como fundamento de la iglesia y como luz sobre la tierra cubierta por la niebla de la muerte de Cristo. Ella es el faro que orienta hacia la resurrección de su Hijo. Mira qué frase tan profunda. Ella es ese faro
de luz que nos está llevando a Jesús, al momento de la resurrección. Porque ella mantuvo viva la esperanza de su palabra. Al tercer día resucitaré. Los discípulos habían escuchado de Jesús al tercer día. O sea, cuando dicen, pueden destruir este templo, pero al tercer día resucitaré. Los pobres discípulos, Orlando, no entendían ni mu. El sábado santo fue día de dolor y de esperanza para María, como lo es hoy en la liturgia de la Iglesia. Entonces la soledad forma parte del misterio de la pasión. El misterio del Cristo crucificado se ha trasladado hoy al sepulcro, donde fue colocado el fruto de vida del árbol de la cruz. Descendió de la cima del Calvario al abismo de las sombras en el corazón de la tierra. Y ahí es donde en el credo decimos, descendió a los infiernos y resucitó al tercer día. Esta sí que es una paradoja que todavía la Iglesia misma la sigue preguntando. ¿Y cómo que descendió a los infiernos? Que la palabra infierno, eso necesitaría 3 o 4 programas también para entender en la pedagogía de la Iglesia lo que significa cielo, que es estar con Dios, la morada de Dios, purgatorio, el anhelo de purgar, porque nadie manchado puede subir al cielo, y los infiernos en los que algunos predicadores del terror y muy contrarios al pensamiento de Cristo nos mandan a toda hora a los infiernos, olvidando que Jesús vino fue a salvarnos. Claro, ese Cristo que bajó a los infiernos, en el común pensar, es a la región de los muertos, de los que dejaron la vida terrena, pero están dormidos, no han llegado al cielo, porque el primero en entrar al cielo resucitado ha sido Cristo. ¿Dónde están? En algún lugar, en el lugar de los dormidos. Ahí están todos, seguramente justos y no justos. Cuando llega Jesús al cielo, pues no en términos de tiempo nuestros, porque las coordenadas pues sobrenaturales son distintas a las de nosotros. Nosotros vivimos en los conceptos espacio-tiempo, allá no. Entonces Cristo allá seguramente entró triunfal con todos los que hicieron el bien, y los que hicieron el mal no entraron con Cristo, fueron a otro lugar. Entonces tenían que purificarse. Sí. Junto al sepulcro, lo mismo que junto a la cruz, la Virgen dolorosa se mantuvo firme en su fe en medio de una triste soledad. Estaba cumpliendo la misión que el Señor le había confiado. 1. Ser la madre que vela por sus hijos. 2. Ser el corazón de la Iglesia, alentado por la esperanza y el amor. 3. Ser la imagen del nuevo pueblo de Dios. 4. Su silencio fue una oración, una meditación contemplativa que iluminaba su fe y le ayudaba a descubrir con mayor claridad las razones de los designios salvíficos de Dios. Es que son razones que nosotros, en nuestra forma de pensar, nunca vamos a entender. Porque cuando las razones las llevamos a nuestro cerebro, que es tan limitado, porque le falta la dosis de la fe, por eso
Cuando a mí me preguntan qué es superior, la filosofía o la teología, todas dos son magníficas, se complementan, pero la filosofía es la forma de pensar mía, o de Sócrates, Aristóteles, Platón, o del que sea. Pero cuando le pongo a eso una dosis de fe, se vuelve teología. Es que definición más precisa, claro. Muy bien. La teología no está al alcance de quienes no tienen la fe. Estará al alcance la teorización, pero no la teología en su esencia íntima. Esa es ciencia de Dios. Entonces alguien me preguntaba, pero usted se graduó en filosofía, ¿y por qué se volvió teólogo? Pues mi querido amigo, le digo, pues me volví teólogo o me acerco a la teología porque le puse una dosis de fe a esa filosofía en la que me gradué, pues para tener un título. La filosofía me sirvió, sí, para tener un título, pero la teología fue la que me enseñó a conocer y acercarme más a Jesús. Hay muchos teólogos sin título y muchos títulos sin teólogos. Muy bien. Recuerdo al padre, yo me encontré bajando por la playa, al padre Guillermo Gómez. Me dijo, Augusto, yo te admiro mucho, eres un artista maravilloso, pero estoy muy triste. Dije, ¿qué le pasó, padre? Me dijeron que sos graduado en filosofía. Ah, sí, padre, en bolivariano. Pues eso te va a ser filósofo, te enloquece un poquito. Pero me dijeron, peor todavía, que también eres teólogo. Y yo, entonces, ¿qué pasó? Te acabaste de enloquecer. Porque el padre en sus ocurrencias maravillosas. Aquí estuvo muchos años, ¿no? Sí, maravilloso. Extraordinario. Bueno. Oiga, teólogo extraordinario. Extraordinario. Sí, sí. Maravilloso. Bueno, por lo tanto, ese momento importantísimo, la soledad de María, en la vida de la Santísima Virgen, nos lleva a una luz nueva que renovará la vida de los cristianos. Esa luz es la que nos conduce a la resurrección del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento, ¿qué hacía ella? Algunos pensarán, María, ¿qué podría estar haciendo en ese momento? Ella oraba en el templo de su corazón, en comunión espiritual con su Hijo, que pronto va a resucitar. Es que María lo sabía todo. Preguntan muchas personas, bueno, ¿por qué María en el momento de la resurrección no estaba en el sepulcro? O sea, a María no le interesó que Jesús estuviera en el sepulcro. Seguramente, con las piadosas mujeres, María fue en esos momentos de soledad, fue al sepulcro. Pero María tenía la certeza de la resurrección. Y si María iba al sepulcro, no era como María Magdalena, que fue a buscar un cadáver. San Juan fue a buscar un cadáver y Pedro. Se asustaron cuando no vieron o escucharon. ¿Sí? Y luego la Magdalena o María, pues como decimos María Magdalena, cuando buscando a su maestro pregunta, ¿y dónde pusieron a mi Señor? Y al escuchar esa voz, o ella al escuchar, que le dice María, María, lo identifica, Raboní, mi maestro, va a abrazarlo y le dice, noli me tangere, es decir, no me toques, porque todavía no he llegado al Padre. Ya había resucitado, pero era un cuerpo glorioso resucitado. María no necesitaba, con seguridad, que Jesús, a la primera que fue a visitar, después del momento de su resurrección, donde yo estoy seguro que Jesús fue el único instante de su preciosa vida que descansó. Él, como ser humano, tenía que descansar.
Y quedó muy tranquilo porque dejó a su Santísima Madre al cuidado de esa iglesia que apenas estaba en pañales, los discípulos aterrados, desilusionados, descontrolados. Pero María firme los mantuvo en su fe. Yo creo, Orlando, que Jesús fue el único momento humano de su vida que por fin descansó. Y se tomó unas cuantas horas para descansar. Y su madre, desde el silencio y desde la oración, porque dice, ella oraba en el templo de su corazón, en comunión espiritual con su hijo, que ya iba a resucitar. Entonces, por eso, María no tenía que ir a buscar un cadáver. Ya sabía que había resucitado. Aún más, él ya la había visitado. ¿Por qué? Pues que la mamá. Y se lo merecía. Si alguna compartió el dolor con él, fue ella. Tenía que darle también un suspiro y un descanso a esta mamá. San Ignacio de Loyola, en su piedad y en su sabiduría, dice, con toda seguridad, a la primera que visitó fue a María. La piedad lo dice, pero eso no está en el Evangelio. Es que hay muchas cosas que no están en el Evangelio. Y no porque no estén en el Evangelio vamos a dudar. Pero con toda seguridad, María no fue al sepulcro porque sabía que ya había resucitado. Además, todos esos pasajes de la resurrección son para nosotros que dudamos. María estaba en posesión de la fe. No nos tienen que contar eso porque María estaba en posesión de la fe. Es lo lógico, por saber Dios se calla. Pero también hay una cuestión, Augusto, que uno piensa. Y es que las letras humanas pueden relatar un encuentro de un cuerpo glorificado, como ya era el de nuestro Señor. Un encuentro con la mujer libre de pecado original, santísima por encima de toda la humanidad, María Santísima. ¿Ese encuentro será posible de plasmar en un relato? Eso es imposible. San Juan de la Cruz hace un poema hermosísimo. Porque miremos otra cosa. ¿Por qué es tan grande San Juan de la Cruz? Como filósofo, se graduó en filosofía. Como teólogo, era excelso. Pero estaba por encima de la filosofía y la teología, que se llama la mística. Claro, indudable. Y lo místico es el misterio. Y ante el misterio nos doblegamos, nos inclinamos, nos arrodillamos. Entonces, lo místico es imposible. Solo algunos lograron pinceladas y se convierten en lo más excelso de la poesía mística. Santa Teresa, San Juan de la Cruz, de pronto Fray Luis de León. Pero llegar al misticismo, por algo, San Agustín, no solo como filósofo, como pensador, como uno de los genios más grandes que ha dado la tierra, no solamente fue filósofo, fue todo lo que quieran, fue teólogo, pero en su pensamiento místico se convierte en una de las figuras más extraordinarias en el pensamiento de la Iglesia. Lo mismo un Santo Tomás. Y Pablo. Pablo era la figura más portentosa. En el momento de Jesús se dice que el hombre más inteligente, superior a su maestro Gamaliel y a Filei, que eran los grandes rabinos. Pablo lo supera. Y Pablo hace su elaboración teológica solo después del encuentro con Jesús, que ya su teología se vuelve una elaboración mística, porque es capaz de profundizar los misterios de Jesús. Y se identifica tanto con Jesús que dice, ya no soy yo, es Cristo quien está en mí. Solo
cuando nosotros lleguemos ya no a pensar como filósofos, ni siquiera a hablar o escribir muy bien como teólogos, sino a aceptar como María la voluntad de Dios, podemos lograr entender como entendió Elías en el desierto, que no fue ni en las tempestades, ni en los truenos, ni en los fenómenos atmosféricos, sino en una suave brisa. Coí di mamá Dakar, el suave murmullo de la voz de Dios. Lo encontramos en Reyes. Y como María, que no tuvo que escribir ningún libro, como José, que no escribió ningún libro, pero de ellos están los mayores escritos, los mayores y más hermosos poemas, y como Jesús, que no escribió ni una sola palabra, no necesitaba escribirla, porque Él es la eterna palabra salida de Dios. Les invitamos con todo gusto, con todo cariño, para el tiempo de la Semana Santa. Proveerse de libros muy importantes, muy interesantes para el crecimiento en la fe. Muchas personas pues tendrán que salir de la ciudad hacia sus pueblos, hacia sus ciudades donde están los familiares, a visitarles, algo muy legítimo, porque no van a ir a distraerse, sino a visitar su gente querida. Pues no se desvinculan de la Semana Santa porque allí en sus lugares asisten a las ceremonias que conmemoran la redención que nos procuró Jesucristo desde una cruz. Entonces, los libros que estamos promocionando, divulgando, son libros que nos introducen en esas meditaciones, en esos ratos libres podemos consultar libros que no nos permiten distraernos, sino que nos centran mucho en el misterio que estamos celebrando. Están muy invitados a ABA Comunicaciones. A Nuestra Señora le decimos con el cariño de siempre y lo hacemos de la mano de San José. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Ya Dios se va.